al fondo y a la derecha. Sí, así como si sonara una campanita. Muchas veces cuando uno va a una fiesta o a un cumpleaños, a una reunión y pregunta, oye, ¿dónde está? Y le dicen al fondo, a la derecha. Y justamente eso es lo que está haciendo una de las potencias unidas, una de las mayores potencias del mundo. Se está yendo al fondo, a la derecha. Ahora vamos a preguntar si esto es contraproducente para los que viven ahí y para todos los que vivimos afuera en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando y por qué hay un giro así fuerte, fuertísimo? No solo a la derecha, sino hasta la derecha, hasta la extrema derecha. Soy Roberto Lamadrid y esto es esto que siempre ha sido suyo. Detrás de la razón, comenzamos. Ya lo escuché a ustedes, a nuestros invitados, creo que se están riendo uno de ellos por lo que estoy diciendo. No se rían. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted por estar ahí en estas plataformas. Ahí lo invito a que se suscriba en YouTube, ya lo sabe que es la única forma de que nosotros podamos salir adelante y entregarle este producto para que pues nosotros acrecentemos la conciencia mundial, aunque sea de a poquito, de uno en uno. A veces nos encontramos a la gente en la calle y les agradecemos mucho porque dicen que el equipo Detrás de la Razón, los analistas y un servidor hacemos que la gente reflexione y pues de eso se trata, nada más de eso se trata, y a usted le pone las cerezas al pastel. Vámonos directamente con nuestros invitados. Está con nosotros Javier Martínez, pilar de Detrás de la Razón. Desde que empezó el programa él ha estado ahí al pie del cañón en la lucha con todos sus análisis y con todas las hojas, páginas, días de estudio. Antes de venir al programa, él se prepara 2-3 días estudiando para que pues usted no solo lo comprenda bien, sino que escabe a profundidad el tema. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí siempre con muchísimo gusto. Y Nuño pues es un referente en la inteligencia, siempre estamos pendientes de lo que publica. Nuño, te agradezco mucho, gracias también por estar aquí. Él es pues fundador y presidente, director general de Quijote o Quixote Globe, y es pues un referente de inteligencia militar, inteligencia de la política, inteligencia de cómo se van conformando las redes en el mundo. Gracias a los dos. Francisco, Javier, es que pues, tu nombre dice Francisco Javier y se me va siempre, pero bueno, Javier, ¿por qué Europa está dando un giro, pero así como si fuera en una carrera y derrapara el coche hacia la derecha, por favor? Buenas tardes, desde la crisis financiera, desde el 2007-2008, en Europa estamos viviendo increciendo cada vez más momentos que yo llamo de cambio gatopardiano. Hago referencia con este concepto a la obra El gato pardo de Lampedusa, de Tomasi de Lampedusa, que el gatopardismo o el cambiar todo para que nada cambie es la situación que estamos viviendo, repito, desde la crisis financiera 2007-2008, de travestismo político, de impostura política, de definir una cosa por lo que no es, porque ahora se está hablando de que lo que ha pasado en Italia, haciendo analogías y llamando a la futura presidenta Giorgia Meloni, llamándola la Ducetta en honor o en referencia, en analogía a il Duce, pues esta es una postura también falsa, porque se está confundiendo neofascismo, posfascismo y lo que yo definiría en la postura de esta ya más que candidata, ya elegida mayoritariamente por su partido político Fratelli d'Italia como el más votado,
y su coalición como la más votada con los otros dos partidos, estaríamos hablando de un neoconservadurismo, y voy a explicar por qué. Estas analogías que se hablan es como el antifascismo. El antifascismo de entonces, es decir, de durante y después de la Segunda Guerra Mundial, era un antifascismo militante, combativo. El antifascismo actual es militonte, es decir, no militante, de tonte. Es un pequeñeo, por eso quiero diferenciar el antifascismo de después de la Segunda Guerra Mundial y de muchos años de luchas sindicales y obreras a este postureo de los llamados antifascistas militantes que califican, sin leer programa y sin ver realmente la realidad, de neofascista a lo que es una neoconservadora en lo social y una neoliberal en lo económico. Porque si bien Fratelli d'Italia es un partido que, por cierto, ha pasado de tener en las elecciones del 2018, creo, de 2018, en torno a un 8%, actualmente consiguió un 26%. ¿Qué es lo que está pasando para que la población italiana y la población en general de toda Europa tenga estos bandazos o momentos populistas? Tras la crisis del 2007-2008 hubo un momento populista autodenominado de izquierdas, donde estaba en Grecia Syriza, donde estaba en España Podemos, donde estaba distintos partidos a nivel internacional que se autodefinían anti-establishment, pero de izquierdas. Ahora estamos teniendo otro momento populista, pero en este caso momento populista entre la crisis, la recesión y la recesión profunda, repito, que se está adentrando en Europa. Estamos viviendo otro momento de disidencia controlada, que es de dicho populismo de derecha. Repito, yo combato y lo combatiré siempre contra todo lo que veo y analizo como fake, como falso. Fake es definir, si bien Fratelli d'Italia recoge en su histórico son los sucesores del movimiento social italiano, por cierto, el fascismo italiano perdió la guerra, pero fue amnistiado generalmente. Muchísimos altos fascistas, no solo por las potencias aliadas, sino además por el que fue ministro de Justicia italiano comunista en 1946, Palmiro Togliatti. Entonces, en este juego de palabras, definir el partido vencedor y decir que viene el fascismo es falso. Y demostraré luego cuál es el programa que nadie, ningún comentarista, se pone a decir ni a analizar, porque de hecho el programa económico y social del Fratelli d'Italia no existe una investigación sistemática sobre qué cultura y perfil social de clase política tiene este partido ahora, porque se habla de un impuesto tasa única, luego lo veremos con más detalle, se hace referencia a Ludwig von Mises en economía, es decir, de la escuela austríaca. Es un partido que va contra el socialismo real, ya no existe el socialismo real tampoco, ya no existe mal llamado socialismo real de la Unión Soviética, ni tampoco el socialismo socialdemócrata. Por lo tanto, se dice que van contra el socialismo, pero es una profundización de todas las políticas antisociales que han hecho anteriormente gobiernos del establishment de centro derecha y de centro izquierda, porque no olvidemos que los italianos, y termino, han ensayado todo, es un laboratorio los italianos, han ensayado los grandes gobiernos llamados técnicos, tecnocráticos, con Matteo Renzi y con Mario Draghi, ambos ligados a la Banca Mundial Finanzas Internacionales. Luego han tenido también la entrada en el gobierno de ese partido que se decía de izquierdas tipo Syriza, tipo Podemos, Cinque Stelle, que se decía que era de izquierda, pero ya hemos visto lo que da ese tipo de izquierdas populistas, no transforman absolutamente la realidad económica y social. Y luego dos grandes coaliciones. Por lo tanto, el italiano, lo que está, como todo el europeo, angustiado existencialmente, viendo desde hace más de 20 años la desindustrialización masiva, la ausencia total de política
migratoria en Italia y en Europa, porque sí, refugees welcome, pero luego se les suelta en la calle y no se les da medios de vida. Y luego que el país se vacía de las fuerzas económicas, de las fuerzas industriales, y se tiene esa sensación de que nadie nos ampara ni nadie nos protege, todos van a buscar el cargo y el poder. Por eso ha habido un 36% de abstención, como las abstenciones galopantes que está habiendo en toda Europa. Bueno, pero tienen Ferraris y Lamborghinis y muchas cosas. Gracias, Javier. Te voy a preguntar varias cosas. Déjame ir con Nuño. Nuño, a ver, ¿por qué se está yendo Europa hacia la derecha y en algunos casos hacia la extrema derecha? ¿O es que hay travestis, como dice Javier? Nuño. Ninguna de las fuerzas políticas que hay en el panorama electoral europeo de una manera real defiende los programas que presentan. Por eso yo te digo que lo que vayan a hacer, que vayan a leer o que vayan a dejar de leer el programa es casi irrelevante. Todas las fuerzas están respondiendo al mismo amo. ¿Qué es lo que está sucediendo? En Europa estamos teniendo una crisis existencialista, una crisis identitaria, una crisis demográfica, una crisis económica. Y los que están provocando este tipo de crisis, pues nos han convencido de que los culpables de la misma crisis son otro tipo de agentes. O sea, está muy manido el concepto de marxismo cultural. El marxismo cultural no es más que liberalismo radical. ¿Estás, Nuño, ahí? Os estoy atendiendo con el teléfono porque se me ha roto el ordenador y no tengo trípode. Me vais a perdonar. No, adelante, te escuchamos porque te fuiste y dijimos, no, pues ya... Quería comentar, se nos ha creado una figura, digamos, fantasmagórica, como viene siendo el marxismo cultural, y esto nos está haciendo tomar unas posiciones conservadoras, pues bastante más radicales que anteriormente, y que casualmente han salido unas nuevas fuerzas que se autodenominan conservadoras, que no son sino una extensión más del liberalismo, y son las que están recogiendo todos los frutos electorales de la crisis que tenemos en Europa. No obstante, hay que tener en cuenta que están consiguiendo que votemos exactamente a las mismas fuerzas que están provocando los problemas que tenemos ahora mismo. Bien, y lo están haciendo muy bien. Está siendo todo un juego de espejos en el que es imposible discernir qué posición política hay en cada bando. Y lo único que ha quedado patente que tanto las fuerzas izquierdistas que tenemos en los parlamentos como las fuerzas derechistas o estas fuerzas neoconservadoras, pues responden todos al mismo patrón. Un patrón del capitalismo radical, del individualismo radical, y donde no tiene cabida conceptos como la nación, conceptos como la familia u otra serie de conceptos que se supone que están intentando defenderlos. Están consiguiendo que votemos a las personas que están creando el problema. Oye, Nuño, pero entonces quiere decir que ya llegó el punto en donde ya se descararon, es decir, tanto los de derecha como de la izquierda más o menos o similarmente son lo mismo, y es lo que veníamos denunciando aquí en Detrás de la Razón desde hace años, que decían, no, están jugando con nosotros. Es más o menos así, porque si no, el señor Abascal, por ejemplo, allá de Vox en España, te diría, no, pero Nuño, yo estoy a favor de la familia, no al aborto, no a los homosexuales, no sé qué. Él diría que está a favor de la familia, ¿no? Por decirlo, lo puedes decir, o sea, él mismo está divorciado, o sea, y hay que tener en cuenta que las políticas que están defendiendo ahora mismo de defensa del gran capital, de defensa de los grandes propietarios, pues va directamente en detrimento de la economía de las familias, va en detrimento de la propiedad de las familias. Que el discurso es muy bonito, que la gente está muy cansada de todo lo que está sucediendo, de cómo están reventando mentalmente a los niños, bueno, mental y físicamente, porque les están mutilando ya con todo este tema del transgénero y de la teoría queer y de todo eso. Pero hay que tener en cuenta que no defienden lo que dicen defender. Crean un discurso que se supone que es el antídoto de los problemas que ellos mismos han creado. Pero es que, como he dicho previamente,
son exactamente el mismo actor. Bien. A mí que me cambien las siglas de partido no quiere decir que no vayan a dejar de seguir una línea política globalista. Están hablando siempre de la nación, pero es que después, a la hora de la verdad, están total y absolutamente alineados con una serie de políticas, principalmente del globalismo anglosajón. La presidenta de Italia, ¿qué ha pasado con ella? Pues según ha salido, lo primero que ha hecho ha sido felicitar a Zelensky por toda su lucha, ofrecerle toda la solidaridad y todo el apoyo del pueblo italiano y de su gobierno, y alinearse a favor de Estados Unidos y en detrimento de Europa. No en detrimento de la Unión Europea, en detrimento de los pueblos de Europa. ¿Qué es lo que ha dicho de la inmigración? Pues nos está diciendo que es que cada país tiene derecho a escoger la inmigración que quiere. No nos está diciendo que hay que fomentar las políticas de natalidad y que tenemos que ser los propios pueblos los que tengamos un reemplazo generacional. Nos está diciendo que el reemplazo generacional tiene que seguir siendo importado. Que en este caso me está diciendo que quiere prevalecer la inmigración cristiana de venezolanos, ha puesto el ejemplo, a la inmigración musulmana. Me parece muy bien que de una manera nominativa lo diga, pero es que de una manera real lo que me está haciendo es haciendo la misma política continuista. ¿Y Orbán de Hungría también piensa lo mismo? No hay sentido. O sea, que estemos hablando ahora mismo de giro a la derecha, de giro a la izquierda, seguimos en una línea ultraliberal. Y lo que pasa es que hace muchísimo tiempo que el eje izquierda-derecha es obsoleto. No tiene el más mínimo sentido hablar de partidos de izquierda. A mí nadie me está hablando de nacionalizar la banca, nadie me está hablando de nacionalizar sectores estratégicos. De hecho, cuando una voz dentro de estos partidos se le ocurre decir alguna de estas cosas que se irían en favor de la creación de un Estado nacional fuerte que pudiese defender los intereses de su población, pues se la calla. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de Vox? Dentro de Vox tenemos personajes que son total y absolutamente liberticidas. Liberticidas en dos aspectos. Primero, porque nos querían vacunar a todos, nos han querido encerrar a todos, nos han querido privar de toda clase de libertad social, intelectual y económica. Y por otro lado, porque están apelando a la propia libertad para reventar la propia estructura del ser humano tal como lo conocemos al día de hoy. Dentro de Vox, dentro de Podemos, dentro del PSOE, dentro del PP, dentro del partido que quieras. ¿Qué sentido tiene hablar de izquierdas y de derechas? Está muy bueno eso. Hacer de una manera nostálgica, de una manera histórica, pero a día de hoy es decir que hay estados, partidos dentro de Europa que te están defendiendo la fortaleza de un estado, que te están defendiendo la promoción cultural de sus propios habitantes. Ahora te voy a preguntar, déjame ir con Javier. A la hora de la verdad te vas a encontrar exactamente lo mismo en cuanto veas que es un poco. Claro. Si Oye, bien la Orbán, carga superficial sí que parece que nos están llevando a un mensaje, a unas políticas más nacionales, están teniendo los mismos problemas, igual de una manera un poco más sosegada, pero las líneas generales las están siguiendo todo. ¿Y Orbán de Hungría, que ese no ni derecha ni izquierda también es igual? Son políticas liberales. No estamos hablando en ningún caso de que haya un socialismo de Estado. Okay. Que tienen algunas fricciones con la Unión Europea en la manera de implementar este tipo de políticas. Sí, hay fricciones. Pero todos están yendo al mismo sitio. Bien. Javier, dos preguntitas para que nos quede clara también tu posición. Entonces, Europa no se está yendo ni a la derecha ni a la izquierda, sino ya no los vas a aclarar. ¿Y por qué los medios de comunicación ponen gigantes far right, extrema derecha, ¿Por qué los medios hacen eso? Y por qué además los pueblos europeos, pues muchos consumen eso y se lo creen. En cuanto a los medios, Roberto, pregúntate quién paga a los medios y sabrás quién es el que dirige la noticia. Cuando estamos viendo que el sustrato de toda la Unión Europea desde hace más de 20 años, pero sobre todo, repito, incido sobre la crisis, desde la crisis financiera del 2007-2008, hemos visto que el sustrato es intrínsecamente liberal, neoliberal, mejor dicho,
y un declinamiento o declinista, como lo queráis decir, irreversible de la vida política, no solo italiana, de la vida política, el incremento de la abstención, porque estamos cada vez más, no se hablan, como ha dicho Nuño, ¿para qué si los programas no son vinculantes, los programas políticos? El transvestismo y la impostura es definirse. Yo estoy a la derecha, tú eres la izquierda, yo soy el centro derecha, yo soy el centro izquierda. Tanto los partidos de derecha, centro derecha, derecha, hasta la centro izquierda, izquierda y llamada extrema izquierda, a la hora de la verdad, ya lo hemos visto en las prácticas gubernamentales, desde un Syriza haciendo el plan de austeridad de la Unión Europea hasta un Podemos participando en el gobierno PSOE Unidas Podemos, vemos que se hacen políticas totalmente económicamente hablando neoliberales. Y sí que dan unas pequeñas migajas, subvenciones, ayuditas, pero en el fondo no hay un cuestionamiento ni de la estructura económica ni de la... son aseguradores, y digo así, son verdaderamente aseguradores de las oligarquías y están al servicio de las oligarquías cada vez que hay una amenaza a sus intereses. Hubo una amenaza en el 2007-2008 y ahora hay una gran amenaza con todo lo que viene y se está creando desde esta postura de sumisión y de negación de la Unión Europea en su guerra contra las naciones de Europa. Estamos hablando claramente, sin ir más lejos, es decir, la voladura, el sabotaje a los gaseoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, hasta los propios políticos de la Unión Europea no han puesto el nombre a culpables. En cambio, el establishment de la prensa habla que si es Rusia que se ha pegado otro tiro en el pie. Es decir, en derecho romano nos enseñaban que cuando quieres saber quién es el que ha cometido un delito, te preguntes el cui bono, cui prodest, a quién beneficia, a quién aventaja, a quién interesa el que se cometa determinado acto. De hecho, en el momento que se estaban volando con drones acuáticos el Nord Stream 1, Nord Stream 2, se estaba en ese mismo momento, o horas antes, anunciando el desarrollo, la ampliación del gaseoducto desde los estados bálticos, Polonia, que fundamentalmente, entre otros, compran también gas natural licuado de los Estados Unidos. Por lo tanto, el grado de coimas, de comisionistas que está en la Unión Europea, jamás yo pensaría, porque yo estudié Derecho Comunitario y jamás pensaría en los años 80 que la Unión Europea sería la enemiga número uno de los pueblos de Europa, porque la agenda social nunca brilló sobre sobre las otras políticas anticoncurrencia, políticas de mercado. Había mercados de capitales, menos mercado de personas y políticas sociales tímidas. Pero es que ahora las políticas sociales, repito, desde hace 20 años, están desapareciendo y lo único que están haciendo todo este transvestismo de siglas desde los populismos de derecha, populismos de izquierda y partidos del establishment es destruir lo que queda, lo mínimo que queda ya de los estados sociales, que no olvidemos que los estados sociales de posguerra, los llamados en economía 30 gloriosos años, no son más que una reacción de contención para evitar la sovietización de la economía en la Europa occidental cuando existía el Pacto de Varsovia. Es decir, como ya hace muchos años, desde los 90, 91, que ya no existe la Unión Soviética, las agendas neoliberales han prosperado en todos los partidos, desde las declaraciones de Surens en el Partido Socialista hasta las declaraciones actuales de la señora Meloni, porque la señora Meloni tiene magníficas, y me consta, relaciones con Draghi y con Enrico Letta, del fracasado Partido Democrático Italiano. Y además, todo eso que se habla de que Fratelli d'Italia, los nostálgicos de la República de Salò, son mera propaganda o meras reliquias que quedan en el partido, porque en la República de Salò, por cierto, la república que Mussolini hizo con colaboración con los nazis cuando fue destituido
por el Gran Consejo Fascista y huyó a la zona norte, a la zona de los cercana a los lagos, y creó la República Social Italiana, contrató o buscó a un comunista que era, ¿cómo se llamaba? No lo recuerdo, a Bombacci, para que hiciese un programa de intervención económica, pero nunca lo llevó a cabo tampoco, porque toda la economía de la República de Saló estaba al servicio del colaboracionismo de la Wehrmacht y de los nazis. Por lo tanto, ni los nostálgicos de la República de Saló, que son, digamos vulgarmente hablando, 4 monos en el partido Fratelli d'Italia, pintan nada. La agenda económica de la señora Meloni es fidelidad a la Unión Europea, a los fondos de la Unión Europea, el yes a Ursula von der Leyen, para tener, por su necesidad de los subsidios de la Unión Europea, y como ha dicho Nuño, el apoyo a la guerra de Ucrania y el atlantismo otanista a ultranza. Por lo tanto, lo que se ha hecho Fratelli d'Italia, que ha pasado, dije antes mal el dato, del 4% en 2018, no del 8%, del 4% al 26%, ha sido un vaciamiento del partido de la Liga Nord de Salvini, y todo lo que pueda suponer, o por una derecha o por una izquierda, un cuestionamiento de las élites, es lo que es vaciado, y luego se ponen títeres o se ponen impostores que cogen siglas, pero que tienen de esas siglas absolutamente nada. Son instrumentos de disidencia controlada. Bien. ¿Qué están quitándole la capucha al enmascarado? Entonces, Nuño, no estaba mal al principio al decir que al fondo a la derecha normalmente están en los baños, el servicio, los sanitarios, el toilet, y al fondo a la derecha pues sería que van directo a la, no quiero decir la palabra, a la cloaca. Ya nos explicaste, Nuño, que pues es obsoleto, anticuado hablar de izquierdas y derechas. Ya nos explicaste, ya nos está explicando Javier, lo está desvelando, le está quitando el velo. Nuño, yo te pregunto, si bien da igual que sean de extrema izquierda, extrema derecha, finalmente los programas no los cumplen, no son vinculantes, pero yo veo ciudadanos que sí, o cómo explicar este fenómeno que quizás sea mucho más peligroso, porque los gobernantes y los políticos ya sabemos que son corruptos, mentirosos, pero el ciudadano hay muchos que sí lo creen. Conozco alemanes que se ponen la camiseta de Alemania, la camisa de Alemania, y dicen yo amo a Alemania, y quieren matar a cualquier migrante, como también veo tengo amigos alemanes que dicen no, que vengan los migrantes, somos hermanos todos. Igual en España hay gente hay españoles que ven con odio a los migrantes, y hay españoles que vengan los migrantes o que los abrazan y que creen en una... ¿Esos qué? ¿Esos son producto de qué? Y esas son personas, son seres reales que sí tienen odio de adentro, o que tienen un lavado de cerebro. ¿Esos de dónde salieron? ¿Quién los fomenta? Estos movimientos de extrema derecha y extrema izquierda, que ya nos dijiste que no, en su esencia no son, finalmente sí fomentan o le lavan el cerebro, o cómo entender este fenómeno con el pueblo, Nuño. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!